Iniciamos la sesión. Tomen todos asiento, por favor. Secretario, si puede leernos la cuenta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Su Señoría, muy buenos días. Buenos días a los invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, hemos recibido los siguientes documentos de esta Secretaría. Un oficio del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE, con el que responde un requerimiento que se formuló a nombre de esta instancia parlamentaria relativo a los resultados de las encuestas que realizó ese organismo hasta el año 2021 acerca de los trámites que los ciudadanos efectúan habitualmente en los juzgados de policía local del país. Esto se solicitó, en el marco del estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros de Chile, que lo tenemos en tramitación aquí. También nos llegó, señora Presidenta, un informe actualizado de la Biblioteca del Congreso Nacional relativo a los proyectos de ley que de una u otra manera están relacionados con este que tenemos hoy día en la tabla sobre el sistema de adopción. Eso, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Damos la bienvenida también a todas las senadoras y senadores, especialmente a la senadora Paulina Núñez también, que nuevamente se reincorpora a la comisión. Y saludar a todos los asesores y asesoras que nos acompañan. Hoy día estamos convocados para escuchar a académicos y expertos en materia del proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile y también para seguir profundizando la presentación del Ejecutivo. Si les parece, está por Zoom el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, el señor Felipe Pulgar, y presencialmente la académica señora Alejandra Illanes de la Universidad Católica de Chile. Les propongo que partamos por nuestros invitados y después el Ejecutivo. Y le demos la posibilidad de exponer en primer lugar al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena para poder liberarlo a posterior, puesto que tiene que cubrir, digamos, me imagino, las tareas propias de la Corte de Apelaciones. Entonces, si les parece, le damos la bienvenida a don Felipe Pulgar y tiene la palabra en primer lugar. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio la saludo a usted y a los demás senadores y senadoras de la mesa, y por supuesto a los colegas, la subsecretaria la veo también ahí, un saludo especial a todos ustedes. Agradezco también, señoría, la posibilidad de intervenir en primer lugar, solo porque tengo que volver, ¿cierto?, a integrar sala, y me permito, señoría, precisar que me desempeño como ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena. El cargo de presidente ya lo terminé de cumplir en febrero de este año, ¿sí? Señorías, he recibido con mucho honor la invitación para poder intervenir en esta comisión en torno al proyecto de ley que modifica la ley 19.620 sobre adopción. ¿Me escuchan bien, no? Sí, don Felipe, estamos pidiendo si acaso en la pantalla de Zoom pueden dar vuelta las imágenes, usted quedar más grande y nosotros más chiquito para poder verlo, porque lo vemos muy chiquito. Perfecto. Decía, señora Presidenta, que recibí esta invitación y lo que hice fue básicamente trabajar sobre el consolidado que se encuentra en el boletín que ustedes bien conocen respecto a las modificaciones que propuso originalmente el proyecto inicial, que luego las modificaciones introducidas por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia y finalmente el texto final que es de vuestro conocimiento. Para comenzar, señora Presidenta, si me lo permite, me gustaría poder hacerlo a partir de la explicación de lo que ocurre en el día de hoy con respecto a los procedimientos donde se conoce la situación de adoptabilidad o susceptibilidad de adopción respecto a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Como ustedes bien saben, señorías, la ley 19.620 considera tres grandes procedimientos para la obtención de la adopción de niños, niñas y adolescentes. Uno que tiene que ver con la denominada integración, al que se refiere la letra B del artículo 8 en relación con el artículo 11, todos normas de la ley 19.620. Esta integración lo que hace en la práctica es incorporar legalmente a un niño, niña, adolescente que tiene una afiliación determinada de alguno de los requirentes, y este requirente, en general, ¿cierto?, reanuda su vida sentimental con un tercero que no tiene vínculo legal, pero sí un vínculo afectivo, y esta familia desea que este niño pueda ser integrado legalmente con el fin de poner término a ciertas eventuales discriminaciones o diferencias de trato entre hermanos que
no obstante no tener doble conjunción, es decir, no ser hijos de madre y padre, terminan siendo hijos de uno de los solicitantes, de forma tal que se genera el cambio de apellido y, por supuesto, la integración a nivel social y comunitario. El segundo procedimiento es el denominado cesión, en virtud del cual alguno de los progenitores que haya determinado la filiación respecto a algún niño, niña, adolescente, manifiesta su intención de entregar al niño o niña en adopción, para lo cual hoy día se recibe en el tribunal el requerimiento y la ley establece entregarle un plazo de 30 días para que esta persona pueda retractarse. Vencido este plazo, el niño queda en condiciones de ser adoptado por alguna familia, ¿cierto?, que le brinde seguridad y protección. Y finalmente, la mayor cantidad de casos se tramitan en el contexto de los procedimientos denominados de desprotección o de vulneración de derechos, con ocasión de alguna de las causales de la letra C del artículo 8 en relación con el artículo 12, todos reitero, de la ley 19.620. Me permito informar, señorías, además que este procedimiento de vulneración de derechos comienza, ¿cierto?, con un requerimiento que se presenta ante los tribunales de familia hoy día. Sabemos que la ley 21.430, que crea la protección integral, se encuentra también en funcionamiento a partir del 22 de agosto en curso, dado la dictación del Reglamento de Protección Administrativa. Sin embargo, la masa de los casos que hoy día se han conocido en Chile tienen que ver con procedimientos que se inician en el ámbito judicial únicamente, donde algún requirente formula alguna denuncia o demanda para efectos de conocer la situación de protección o desprotección o la vulneración de derechos de un niño, niña y adolescente. Este procedimiento, a pesar de que la legislación de tribunales de familia número 19.968 establece que es un procedimiento especial y esta especialidad está calificada por los tiempos acotados en que debiesen ser tramitados estos procedimientos, lo cierto es que en la realidad, y con mucha tristeza lo digo, estos procedimientos se extienden muchas veces más allá de lo que beneficia al propio niño, niña y adolescente. En el contexto de este procedimiento, que en teoría, de acuerdo al mandato del legislador, pudiese ser un procedimiento que no debiese durar más allá de 45 días, que son los plazos legales, lo cierto es que en general se extienden a veces por más de meses, incluso hasta años, ¿cierto? Y en el contexto de este procedimiento de protección, lo que hace el tribunal es indagar a fondo la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de si se encuentran o no con todos sus derechos habilitados o están ejerciendo o no todas las facultades o potestades que el legislador le da como persona, como sujeto de derecho, en fin. En este procedimiento también se generan una serie de despejes o diagnósticos a distintos familiares, ya sea de su familia nuclear, de su familia extensa, es decir, que tiene algún vínculo sanguíneo o consanguíneo con el niño, por ejemplo, la abuelita, el tío, etc. Y luego también se pueden hacer despejes con familia externa, es decir, respecto a la cual el niño o niña no tiene algún vínculo consanguíneo, pero que tiene alguna vinculación afectiva. ¿Cuál es la gran complicación, señorías, que se ve hoy día a propósito de estos procedimientos, de esta tramitación judicial? Es que los tiempos de extensión de estos juicios son extremadamente largos, pudiendo tardar más de un año en que se dicte una sentencia que concluya con la eventual aplicación de una medida de protección que signifique, ¿cierto?, que el juez constata la existencia de algún derecho vulnerado y ordena una intervención que pueda reparar no solamente los daños de esta vulneración, sino que también devolverle al niño, restituirle al niño o niña el derecho que le ha sido privado injustamente. Terminado este procedimiento de protección, señorías, estoy hablando aproximadamente a lo menos de un año en el mejor de los casos, se inicia el procedimiento de cumplimiento proteccional que no se establece o no hay un plazo, ¿cierto?, que se fije por parte del legislador de los tribunales de familia, tendiente a poder controlar cómo avanza este procedimiento con el fin de analizar si la sentencia dictada por el tribunal o el acuerdo logrado por las partes, que debe ser aprobado por el juez de familia, efectivamente produjo los efectos deseados. Reitero, los efectos deseados son entonces que este niño o niña cuya vulneración se ha constatado pueda efectivamente ser restituido este derecho vulnerado.
Y ahí nos encontramos con casos, señorías, en que los procedimientos de cumplimiento de protección, es decir, de análisis de lo resuelto por el tribunal, puede demorarse meses, 2, 3, 4, 5 años. Y cuando uno piensa en el niño, niña o adolescente, la verdad es que tiembla efectivamente porque el sistema no siempre le otorga una protección tan inmediata como debiésemos darle a la luz de parámetros internacionales como los que fija la Convención sobre Derechos del Niño. Y cuando nada de esto ha funcionado, cuando las medidas judiciales no han tenido efecto, hablamos de 3, 4, 5 años después de iniciado el procedimiento de protección, muchos de esos años, recuerdo, los niños se encuentran ingresados en sistema residencial, están a veces en las residencias del Servicio de Protección, las antiguas casas del Sename, las antiguas casas de menores, donde sabemos que lo que los niños puedan experimentar dentro no necesariamente está alineado a un ambiente familiar óptimo para el ejercicio de sus derechos. Recién ahí el tribunal puede analizar si corresponde o no la apertura de una causa de susceptibilidad de adopción y buscar, ¿cierto?, con el equipo del Servicio de Protección alguna familia que le brinde afecto y protección. Pero ojo, iniciado este procedimiento, significa solamente lo que digo, el inicio, y tiene que tramitarse plazos que probablemente van a extenderse por 1 o 2 años más. Entonces, si nosotros hablamos, y tengo como juez de familia, antes de ministro de Corte, fui muchos años, 18 años juez de familia, desde el inicio de la reforma, uno podía advertir en la realidad que había niños, no sé, que tenían 6 años y estaban ingresados en sistema residencial desde sus primeros días de nacido, buscando el Estado fórmulas para poder darle una y otra oportunidad a las distintas familias extensas o externas con el fin de producir esta acogida o este cuidado o crianza. Y por lo tanto podía ser que estos niños recibieran una sentencia que los declarara susceptibles después de 5 años, cuando ya probablemente las familias residentes en Chile, que de acuerdo a la legislación de adopción tienen la primera prioridad, ya no manifiestan interés en adoptar niños tan grandes. Y lo digo así tan, digamos, brutalmente, porque sin un estudio a la base, desde la pura experiencia, uno puede mirar y conversar con colegas, etcétera, que trabajan en distintos territorios del país, y uno puede comprobar que efectivamente lo que ocurre hoy día con esta fijación de esta lista de prioridad es que al darse la prioridad a los matrimonios residentes en Chile, luego al extranjero, uno puede mirar que el mayor interés de los matrimonios que residen en Chile tienen respecto a niños es hasta aproximadamente los 5 años de edad, y ojalá que los niños se encuentren en condiciones de salud óptima, ¿sí? Si el niño tiene algún problema o alguna situación de salud, probablemente va a ser desechado por los matrimonios nacionales y va a ser entregado a la adopción internacional con todo el desarraigo, ¿cierto?, y el desajuste que eso va a implicar, porque por un tema que no depende directamente de los niños, tienen que irse a otro país en búsqueda de una familia que se les ha negado en el nuestro. Y esto significa tiempo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, que a la luz de mi análisis, señorías, me permito manifestarles que creo que el proyecto de ley apunta en un sentido correcto, en ponerse desde el centro o poner al niño, niña, adolescente al centro vamos a llamar, de la discusión o del procedimiento, intentando adoptar una estrategia que pueda ser eficiente y que sea eficaz. La eficiencia, desde que la adoptabilidad, bajo la lógica del proyecto de ley, puede ser una salida connatural en el caso de familias que, habiendo sido intervenidas por el Estado de Chile en el contexto de una vulneración de derechos, con el fin de habilitarlos o rehabilitarlos en sus condiciones parentales, los niños puedan efectivamente ser entregados rápidamente a una familia adoptiva. Pero rápidamente no significa, si me lo permiten, a tontas y a locas, sino que significa a partir de un procedimiento donde se despejó la situación del niño y su familia, donde se intervino aquellos factores que, digamos, destacan como vulneradores o desprotectores. Y finalmente, si en un plazo de 12 meses, como dice el proyecto de ley, el trabajo fracasa o no resulta óptimo al estándar, ¿cierto?, que se fija en los tribunales, es que el niño pueda ser entregado a la adopción sin la necesidad del inicio de un nuevo procedimiento, donde, permítanme agregar, señorías,
se presenta mucha familia que uno se pregunta cuando está en la susceptibilidad de adopción, después de haber tenido al niño 3, 4, 5 años ingresado a residencia, uno dice, ¿por qué esta familia aparece hoy? ¿Por qué no estuvieron antes? ¿Por qué no lo fueron a ver? ¿Cuál es el contacto que tienen? Y la verdad es que, permítanme la simpleza de lo que voy a decir ahora, pero tiene una profundidad. Aparecen muchas familias como denominadas, que yo le llamo palos blancos, ¿no? Esta familia que no está en condiciones de asumir el cuidado, pero se presentan únicamente para obstaculizar la resolución del tribunal que entregue al niño en adopción. Entonces se desaparece un poco este ámbito de empatía con el niño, cuando en la práctica lo que buscan es, ¿cierto?, que el niño no sea, comillas, quitado, desarraigado de su familia y entregado a una, pero sin ofrecer ninguna propuesta concreta, ni de egreso, ni de vinculación afectiva, ni menos de asumir los cuidados protectores respecto a un niño, niña y adolescente. Y lamentablemente el tiempo para los niños, para nosotros pasa, ¿cierto? Todos sabemos que es algo que no podemos evitar y nos gustaría a lo mejor retroceder muchas veces, pero en el caso de los niños es tiempo que complota justamente con que ellos puedan ver sus derechos restituidos y se desarrollen en un ambiente, digamos, de supervivencia, como mandata el artículo 6º de la propia Convención. Me permití además leer el informe, señoría, y los documentos que remitió la subsecretaría apoyando un poco el proyecto de ley, y doy fe que los plazos que se incorporan en el texto de la subsecretaria son plazos que se analizaron justamente con el Poder Judicial a partir de una solicitud que se hizo al Departamento de Desarrollo Institucional, donde el subjefe de este departamento apunta que efectivamente las causas de protección pueden tardar 1 año, las causas de cumplimiento otro año, en el mejor de los casos, y las causas de susceptibilidad de 2 años más. Entonces hablamos de un periodo de 4 que bajo la luz del proyecto de ley pudiese verse reducido en el mejor de los casos a la mitad o incluso un poco menos. ¿Por qué me detengo en el plazo? Porque entregar a un niño en adopción después de 7 años no es lo mismo que entregarlo rápidamente cuando se constata una vulneración y se hizo un trabajo con su familia. Porque el Estado, en este caso, está apurando el tranco, reitero, para cumplir no solamente con las obligaciones internacionales, sino que además con pararnos desde el interés superior del niño y darle con prontitud y con sentido de oportunidad la restitución de su derecho a vivir en familia. Entonces, los problemas que hoy día se presentan son justamente los tiempos de espera, la tramitación muchas veces de causas paralelas. Existe hoy día en la situación judicial la posibilidad que haya un tribunal de Chile analizando la causa de protección, es decir, verificando si el niño se encuentra en desprotección o vulneración de derechos, y otro tribunal del país distinto que haya podido iniciar la causa de susceptibilidad de adopción, pudiendo haber claramente decisiones contradictorias. Podría el tribunal que tramita la protección decir el niño está muy mal en su familia, y por otro lado la susceptibilidad de adopción podría decir, mire, el niño está bien con su familia. Y entonces esa contradicción, ¿cierto?, en la práctica, reitero, complota con la restitución de derechos. Otro aspecto importante de los problemas que hoy día se generan en la realidad con la ley que tenemos tiene que ver con la multiplicidad de evaluaciones aparientes y a extraños, ¿cierto?, que se generan no solamente las causas de protección, sino que las causas de susceptibilidad de adopción, reitero, no solamente utilizando los escasos recursos que el Estado cuenta para despejes y evaluaciones, sino que en muchas ocasiones no se considera por parte de la ley 19.620 la real posibilidad que esas personas denominadas oponentes, es decir, que no quieren que el niño sea entregado en adopción, tengan efectivamente una propuesta concreta de retirarlo del sistema proteccional y asumir ellos el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. El solo hecho de ser oponente implica para el tribunal una obligación de despejar, de evaluarlo, y a poco andar nos damos cuenta, ¿cierto?, que estas personas en realidad no tienen un interés por, digamos, asumir los cuidados protectores. Desde ahí entonces, y de acuerdo al análisis del proyecto de ley, señorías, me parece que tiene importantes virtudes. Por una parte, avanza en una unidad de procedimiento, contando con la adoptabilidad como una salida natural o una salida posible ante la ineficacia del proceso proteccional interventivo en relación con la familia nuclear, extensa o externa de este niño, niña y adolescente. Hay un procedimiento entonces
que puede terminar con la declaración de adoptabilidad, lo que implica, reitero, como segunda consecuencia, reducir evidentemente los plazos e incluso como ganancia secundaria. No es algo que a uno, digamos, lo vaya a hacer tomar una decisión distinta, pero creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. También hay una reducción de recursos en cuanto a disminuir la cantidad de evaluaciones que se vayan a hacer a distintas familias que, reitero, no tienen real intención ni tampoco reales competencias o habilidades para asumir los cuidados de este niño, niña o adolescente. Me parece además que el proyecto de ley, señoría, se para desde los intereses, o se construye, se erige desde los intereses del niño, poniéndolo a él como centro, en particular el interés superior del niño y el principio de su derecho a vivir en familia, y además creo que fortalece los derechos como la restitución de la posibilidad de ser acogido en un corto tiempo. Por otra parte, señorías, me permito hacer o sugerir algunas observaciones en torno a algunos artículos que creo que, más allá de la formalidad, pudiesen tener algún debate interesante. Lo primero es que se reconoce el derecho a conocer los orígenes, ¿cierto? Lo que es interesante porque en muchas ocasiones, como se dice en la comunidad, y uno lo escucha de los litigantes, la sangre tira, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que, habiendo estado toda una vida en una familia que les brindó seguridad y protección, una familia adoptiva, igualmente quieren conocer de dónde vienen, cuál es su historia familiar, por qué ingresaron al sistema de adopción, etc. Y a mí me parece que el proyecto avanza en aquello, incluso permite el contacto de este niño ya adoptado con su familia de origen. Lo que me preocupó de la redacción del proyecto, y espero que quizás lo puedo leer yo distinto, o el sentido puede ser diferente, es que se ordena considerar la opinión de sus padres, representantes y cuidadores, ¿cierto? Pero como estamos hablando de niños que son niños adoptados, la pregunta es si se considerará la opinión de la familia de origen con la cual este niño pueda ser vinculado. Y lo digo porque podría ocurrir, ojalá que no pasara, pero tengo que ponerme en los casos que a uno le ha tocado conocer en la práctica, que el niño quisiera conocer sus orígenes e incluso quisiera mantener contacto con su familia, pero pueda recibir un rechazo de esta familia de origen, un segundo rechazo. El primero, a haberlo cuidado, y ahora a poder revincularse con él. Existen niños que podría pasar, ¿cierto?, que tengan intenciones de mantener un contacto con su familia de origen y sea la familia de origen la que no quiera tener ese contacto. Entonces creo que en ese contexto pudiese ser relevante incorporar la opinión de la familia de origen con el fin de que el tribunal o quien sea el órgano competente pueda, digamos, evitar un nuevo espacio de rechazo, un nuevo espacio de frustración para este niño, este joven, ¿cierto?, digamos, que busca el conocer de dónde viene y sobre todo mantener familia. Un segundo aspecto que me permito, señoría, sugerir tiene que ver con la adecuación del concepto padres y su reemplazo por el de progenitores, que va más a la luz de la Convención de Derechos del Niño y la misma ley 21430, la ley 21120 de identidad de género. Lo digo, por ejemplo, cuando a página 34, me refiero a página, señoría, reitero, estoy mirando el consolidado, que es el boletín final de la adecuación normativa. En la página 34 se habla de padres, ¿cierto? Padre o madre, pero recordemos que hoy día los niños pueden tener una conformación familiar distinta a la de padre o madre, ¿cierto? Por lo tanto, parece más acorde, ¿cierto?, a la legislación nacional e internacional hablar de progenitor. En cuanto a las causales para declarar la adoptabilidad, me parece que el proyecto de ley además hace cargo de la situación de orfandad y pone límites a la intervención estatal, bajo la mirada de ser la adoptabilidad un régimen subsidiario. Yo lo destaco como algo positivo y esto está también reflejado en las normativas que aparecen a página 34. Y algo que me gusta mucho, ha sido siempre mi afán, señoría, el poder ponerme a disposición del servicio judicial con el fin de agilizar los procedimientos, porque entendemos que las familias necesitan una respuesta pronta del Estado. Siempre he sostenido que la justicia, para que sea justa, tiene que ser oportuna, y a veces la falta de oportunidad hace que la decisión sea totalmente extemporánea. En esa lógica, me parece tremendamente relevante lo que hace el proyecto de ley en torno a elevar el estándar en el agendamiento de las audiencias preparatorias
y del procedimiento de adaptabilidad en tribunales, dándosele carácter de audiencias preferentes, exigiendo de parte de la administración de los tribunales de familia que tengan un agendamiento prioritario. Lo mismo ocurre con la vista y fallo de la apelación ante cortes de apelaciones. Esto está regulado en la página 55. Una duda, señorías, que me surgió y que creo que representa un poco el estado del debate legislativo en torno a este proyecto de ley, tiene que ver con cuáles son los recursos que van a proceder en contra de la sentencia de adoptabilidad, la sentencia definitiva. Y lo digo porque lo que hace el proyecto de ley es, el texto final, es permitir únicamente el recurso de apelación, alterando con creces el sistema recursivo del derecho procesal de familia, que está regulado en el artículo 67 de la Ley de Tribunales de Familia, que no solamente permite el recurso de apelación contra fallos finales, sino que también el recurso de casación en la forma. Entonces, ahí hay que revisar porque se produce una suerte de modificación tácita a el artículo 67, porque se limita solo a la apelación, reitero, la sentencia definitiva, cuando de acuerdo a las normas generales de los tribunales procede también la casación en la forma. Esto lo extraigo del artículo 67 del proyecto de ley, que está en su página 55. Otro aspecto, señoría, que me permito sugerir una mirada, tiene que ver con los plazos que ordena el legislador para la fijación de las audiencias preparatorias. Lo que dice es que tan pronto se reciba la solicitud, el tribunal tiene que fijar una fecha, tiene que fijar dos fechas, ¿cierto? Una para realizar la preparatoria y una segunda para realizar la preparatoria en el evento que la primera no haya podido ser realizada, y establece que no deberían transcurrir más de 15 días entre una y otra. Lo complicado de aquí es que no se menciona si los días son hábiles o son corridos. Asumo que porque estamos hablando de plazos civiles sean hábiles, lo que podría en la práctica verse entorpecido porque a continuación el proyecto de ley señala que en el caso de no encontrarse a las personas que deben ser notificadas, se tiene que practicar una notificación por aviso y dice los días 1 o 15 del mes. Si nosotros estamos hablando entonces de una causa que entra, por ejemplo, el día 3 de un mes determinado, para cumplir con el primer mandato deberemos fijar dos audiencias preparatorias que voy a ejemplificar los días 10 y no puedo tener más de 15, entonces fijaré el día 20-25. Pero si no se puede notificar a la primera, voy a tener que notificar por avisos, y los avisos, ¿cierto?, van a ser solo los días 1 o 15 del mes, o sea, al inicio o al medio, lo que implica, por tanto, que siempre va a haber un desfase, quiero transmitir, entre la primera y la segunda audiencia, porque los plazos de 15 días sin duda se van a topar. Además, esto se ve corroborado porque en la página 45, en particular el artículo 47, lo que hace es señalar incluso que la notificación, la primera notificación, tiene que realizarse con la antelación que establece el artículo 57 de la Ley de Tribunales de Familia. Y ahí termino, creo, por señalar que puede tener razón mi observación, porque lo que plantea el artículo 57 de la Ley de Tribunales de Familia es que la audiencia preparatoria no puede realizarse sino después de 15 días, o lo voy a poner al revés, digamos. La audiencia preparatoria necesita para su realización, entre otros factores, que el requerido o el demandado esté notificado con una antelación no menor a 15 días. Entonces, este juego normativo nos implica revisar, o sugiero, señoría, respetuosamente, revisar los plazos porque, reitero, si por una parte tengo que fijar dos fechas de audiencia, la segunda por si la primera no se realiza, pero para fijarlas necesito el plazo de antelación de 15 días, la audiencia, y si estamos hablando a más de días hábiles, que es la naturaleza de los plazos del derecho a familia, la audiencia no podría realizarse sino antes del 25 y la siguiente en 3 semanas más para tener, ¿cierto?, el mínimo, o sea, el máximo, no más allá de 3 semanas, que es el máximo de los 15 días.
pero si tengo que notificar por aviso, es probable que no alcance a hacerlo, pudiendo eventualmente haber una discordancia ahí. Mi sugerencia, señora presidenta, y a través suyo a los señores y señoras senadoras presentes, es revisar el estatuto de los plazos, porque creo que es una buena oportunidad de fijar estas dos audiencias preparatorias, pero si no se hace, perdón, si se hace con la obligación de ceñirse al artículo 57, volvemos a situar la fijación de audiencias preparatorias en la lógica del procedimiento ordinario, siendo la adoptabilidad un procedimiento especial que permitiría, por su urgencia, desarrollar audiencias solo con la notificación de la parte demandada, sin necesidad de esperar que el demandado haya sido notificado con estos 15 días de antelación, que es los que en la práctica son los que molestan, ¿no? Lo del artículo 57 de la Ley de Tribunales de Familia. Estoy pensando para que las audiencias puedan realizarse sin que el tribunal deba obligatoriamente reprogramarla, porque la parte citada o convocada no fue debidamente notificada o con la antelación legal, ¿ya? Por otra parte, señoría, el proyecto de ley avanza, y me parece que favorablemente, en que la opinión del niño o niña adolescente debe considerarse conforme a su edad y madurez, que no es sino reiterar las obligaciones convencionales contenidas en el artículo 12 de la misma convención, cuando contempla el derecho del niño a ser oído. La regla será entonces que el niño, cuando uno advierte esta situación, me parece interesante que contemos los jueces con la opinión de los niños, niñas y adolescentes para el inicio de una audiencia o para el inicio de una causa de susceptibilidad. ¿Cuál es mi único, sugerencia u observación, respetuosamente, por cierto? Es que quizás es bueno precisar que no es vinculante para el tribunal que el niño no quiera iniciar el proceso de susceptibilidad. Y lo digo directamente porque desde mi experiencia es muy poco probable que un niño que está teniendo dificultades en su entorno familiar decida a los pocos días en que el tribunal intervino y decretó una medida, mira, sí, me quiero ir en adopción. Es probable que el 100% de las opiniones vaya a ser, no quiero ser susceptible. Y mucho me temo que si esto no se precisa desde que se establezca que no es vinculante, podría pasar que un juez directamente lea el artículo literal y diga, el niño no quiere ser susceptible, entonces no tramito la causa, y le traslade al niño la responsabilidad de su futuro. Cuando en la práctica lo que hay que hacer, o debiésemos mirar, es recoger la opinión del niño, ponderarla conforme a su edad de madurez, pero que esta opinión para el inicio de la causa no sea vinculante para el tribunal, es decir, el tribunal pueda discrepar de la posición del niño, indicando cuáles son los argumentos, ¿cierto?, por los que discrepa, y pueda resolver conforme a su interés superior, que en el ejemplo que planteo va a ser distinto al interés manifiesto o manifestado. Lo digo en simple, el niño va a decir, no quiero participar del proceso de susceptibilidad. Si lo establecemos como vinculante, el tribunal va a terminar la causa ahí, digamos, no la va a iniciar. Si establecemos que no es vinculante, se va a escuchar y el tribunal podrá, ¿cierto?, igualmente, discrepar de la posición del niño conforme a una opinión que se pare desde su interés superior y no desde lo que el niño manifestó, que es lo que en doctrina se conoce como el interés manifiesto. El proyecto de ley, señorías, avanza además, me parece que muy potentemente, en los estándares para la oposición, y que esto un poco, creo que ya lo trabajé a propósito de esto que denominaba los familiares parolas. Sí, Don perdón. Felipe, disculpe, le pedimos mil disculpas. Si pudiera ir redondeando, por favor, para poder también escuchar a las otras invitadas, por favor. Perfecto, señora presidenta, como usted lo indique. Respecto al proyecto de ley, señoría, me parece más importante no solamente la reducción de plazos, sino que también la posibilidad de contar con menos evaluaciones, ¿cierto?, para las familias, porque estas evaluaciones van a ser realizadas en el procedimiento de protección o de desprotección, que importe, ¿cierto?, una consecuencia, eventualmente la posibilidad de la adoptabilidad. Y un antecedente que pongo ahí sobre la mesa, señoría, es que se permite también por parte del proyecto de ley en la página 50 la suspensión del procedimiento hasta por 6 meses. ¿Será la suspensión del procedimiento cada vez que una familia ofrezca alguna posibilidad de egreso?
o entiendo más bien que se trate de la suspensión de la sentencia que declare la adoptabilidad? Porque mucho me temo que si es el primer caso, va a ocurrir que estos oponentes a los que el proyecto de ley les exige un estándar vayan a estar proponiendo una y otra vez la posibilidad de egresar con ellos al niño, niña, adolescente, y ninguno de ellos sea efectivo, pero la ley dice que cada vez que se haga esta oposición hay que suspender. Me parece que podría ser mejor establecer que esta suspensión es de la sentencia de adoptabilidad. Eso, señora presidenta, por su intermedio, es en general mis observaciones, pero desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de un amante del derecho a familia, creo que el proyecto avanza a paso firme en términos de una restitución al derecho del niño a vivir en familia en un tiempo acotado, con tal que el Estado pueda presentarse de manera óptima y oportuna en la satisfacción de los derechos de este sujeto de derecho. Muchas gracias, señora presidenta, a usted y por su intermedio a los demás senadores y senadoras. Muchísimas gracias, don Felipe. Una muy importante y profunda, digamos, comentario al proyecto de ley. Así que se lo agradecemos de verdad enormemente por su buenísima exposición. Queremos agradecerle su presentación nuevamente y darle ahora la posibilidad a perdón, la senadora Ensperger quiere aprovechar antes que se nos retire de hacer una pregunta. Por favor, Sí, señora. gracias, presidenta. Efectivamente, como el ministro tiene que retirarse, me gustaría hacerle una consulta, si usted me lo permite, y es muy breve. Yo comparto con él varias de las observaciones que hizo, pero básicamente yo creo que acá todos compartimos que lo que debe inspirar este nuevo proyecto, ¿no es cierto?, es el interés superior del niño y cómo avanzar en eso, en esta ley, es rebajando los plazos. También quisiéramos que los niños lo antes posible pudieran estar con una familia, que el menor tiempo posible tuvieran que estar en establecimientos, pero quisiera saber la opinión del ministro presidente sobre las familias de acogida. Las familias de acogida y si a estas hubiera que establecerles una priorización o prioridad en la adopción, en permitirle la adopción de aquellos niños que están bajo su cuidado y luego son declarados susceptibles de adopción, toda vez que, por mucho que reduzcamos los plazos, usted muy bien lo decía, podemos llegar a 2 años. 2 años que si están con esta familia acogida ya han creado un vínculo y por lo tanto entregarlos a otra familia va a afectar al niño principalmente, por cierto que también a la familia, pero estamos centrados en el niño. Debiéramos establecer, con todos los resguardos que significa, ¿no es cierto?, escoger las familias de acogida, pero debiéramos establecer en la ley una prioridad en la adopción de esta familia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Don Felipe, si puede contestar, y perdón, ya aprovecho de darle la bienvenida a la ministra Javiera Toro, que también se ha incorporado a la sesión. Don Felipe, por favor. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Por supuesto que agradezco la pregunta de la senadora y comparto lo que ella plantea y voy a contar una pequeña infidencia. Siendo ministro acá de la Corte, trabajé con el Servicio de Protección el año pasado en una campaña regional que se hizo para captación de familias de acogida. Teníamos en la región muy poquitas familias de acogida y creíamos que para lograr la desinternación de los niños de 0 a 3 años era necesario tener más. Y se puso un stand en mall y la mayor preocupación de las familias, y es algo que es coherente con lo que uno puede mirar como juez, es la preocupación de ser familia de acogida es cómo no me voy a encariñar con el niño o niña teniendo constantemente el temor, voy a ocupar el concepto textual, de que me lo vayan a quitar. Y yo pensaba cuando escuchaba a esas familias lo que les pasa a los niños de esas familias. Los niños vienen de un desarraigo, de una desprotección de su familia nuclear y encuentran en esta familia de cuidado el espacio protector. Y luego el Estado, queriendo hacer bien las cosas, les dice, mira, hicimos una evaluación y esta familia no califica, pero sí lo hace esta otra y te vamos a entregar esta tercera con la que no tiene ningún vínculo. De hecho, una familia me decía,
¿Cómo yo le digo todos sabemos que los niños permanecen más allá del tiempo que uno quisiera en los sistemas de guarda o de cuidado alternativo, incluyendo las familias de acogida? Y una señora me decía, ¿cómo yo le voy a decir al niño, no me tengas cariño porque no sabemos si te vas a quedar a vivir permanentemente conmigo? Eso es imposible, eso no se puede manejar y a cualquiera nos pasaría lo mismo. Entonces yo comparto, con mucho respeto lo digo además, lo que afirma la senadora en torno a una necesidad de poder establecer un grado de prioridad para aquellas familias que permanezcan a cargo de niños, niñas y adolescentes por un tiempo determinado, tiempo en el cual le han brindado seguridad y protección. Si ellos están a cargo de estos niños por un año y dentro de ese año los niños son declarados susceptibles, debiésemos buscar como Estado que esta sea la familia con la que permanezcan el resto de sus vidas, porque ya generaron vínculo afectivo, vínculo que no debiésemos, por su interés superior, interrumpir solo por un aspecto formal. Desde ahí entonces comparto también la visión del proyecto y lo expuesto por la señora senadora por su intermedio, presidenta. Muchas gracias, don Felipe. Damos y le agradecemos de verdad y usted, en cuanto estime y tenga que volver, está liberado si usted quiere, si no puede. Sí. Que queremos que si usted tiene que integrarse, lo haga en confianza porque ha sido una muy buena exposición la suya, muy completa. Gracias. Le queremos aprovechar de pedir, sí, si nos puede mandar de respaldo la minuta de lo que usted nos acaba de presentar para poder tenerla para mayor estudio, digamos, de los senadores y senadoras integrantes de la comisión, don Felipe. Cuente con eso, señora presidenta. Agradezco nuevamente la invitación y me permito quedar disponible para cualquier necesidad donde pueda ser útil en torno a derechos de familia, que es lo que más me gusta. Le agradezco mucho la invitación y voy a tomar la licencia que me da, señora presidenta, para abandonar la sala. Lamento no escuchar a los colegas, les dejo un abrazo cariñoso, pero voy a cumplir mis funciones también. ¿Sí? Muchas gracias, don Felipe. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Le damos entonces ahora la bienvenida y la posibilidad de exponernos a la señora Alejandra Illanes de la Universidad Católica de Chile, también parte de nuestras invitadas académicas, también experta en estas materias. Señora Alejandra, y después le damos la palabra al Ejecutivo para que se refiera tanto también a lo que pueden haber expuesto los expositores como también lo que íbamos a continuar del estudio con ellos, por si acaso. Señora Alejandra. Quiero solamente ver porque no sé si estoy pudiendo pasar las diapositivas. Sí, no, pero no sé si puedo avanzar. Ese es mi problema. Déjeme un segundo. Está pegado. Ah, va pasando así ya. Perfecto. Es más básico. Bueno. Muy buenos días a todos y a todas. Señora Presidenta, por su intermedio agradezco la invitación que me hicieran a venir a esta comisión a compartir mis impresiones respecto del proyecto de ley en esta versión 2024, que es probablemente bastante distinta de lo que se planteó en su origen y mucho más distinta de aquellas que durante el curso de la tramitación del proyecto pudimos ver, ¿ya? En la presentación yo la he titulado La restitución del derecho del niño a vivir en familia, de niños sin cuidados parentales, equilibrando soluciones y tiempos en función del interés superior. La denominación de esta exposición se vincula con una investigación que tuve la posibilidad de realizar gracias a la iniciativa y el financiamiento de la Fundación Proacogida, que en su momento quiso levantar información respecto de cuáles eran los nudos críticos en Chile para lograr la restitución del derecho del niño a vivir en familia. ¿Ya? En el curso de esa investigación se visualizaron cuáles eran los nudos críticos, no solamente desde el punto de vista de la legislación, que es lo que hoy día estamos recogiendo, sino que también desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial. Hoy día no les vengo a hablar de esa investigación, pero he tomado esa denominación porque en definitiva siento que en la versión 2024 de este proyecto de ley se cumple el objetivo de equilibrar soluciones y tiempos en aras de la satisfacción del interés superior del niño y de su derecho a vivir en familia. ¿Y esto por qué? Porque tal como planteara hace un minuto el magistrado Pulgar, se equilibran soluciones desde el momento en que hoy día se plantea que la restitución del derecho del niño a vivir en familia es un proceso complejo, ¿ya? Y es un solo proceso
que debe iniciarse con el objetivo primario de restituir el derecho a vivir en familia y, si esto no fuere posible, eventualmente declararlo susceptible de ser adoptado. Eso en la actualidad no existe. Hoy día tenemos normalmente dos procesos paralelos, ¿no es cierto?, despejando, ¿no es cierto?, la intención de los progenitores de hacerse cargo del niño. Una causa proteccional que tiene por finalidad la reunificación familiar y un proceso de adopción que en teoría tiene la idea de declarar susceptible el niño de ser adoptado, pero que en el fondo sigue la lógica de buscar reunificar familiarmente al niño, ¿ya? Lo cual significa una duplicidad de esfuerzo y, por cierto, un tiempo. Porque al final del día, y un poco esto es lo que yo planteo, la satisfacción del derecho del niño a vivir en familia es una cuestión del tiempo. Y eso un poco es lo que yo pretendo en esta exposición. Ustedes tienen la exposición, ¿no es cierto?, que la he diferenciado en distintas partes, y voy a comenzar con la referencia al derecho a vivir en familia que contiene la actual Ley de Garantía. Si bien es cierto, este proyecto se inicia en el año 2013, nos encontramos hoy día, en el año 2024, en un escenario jurídico que es bastante distinto. Y esa diferencia se da desde el momento en que hoy día tenemos una ley de garantía que se dicta con la finalidad de efectivizar aquellos derechos que la Convención de los Derechos del Niño había, ¿no es cierto?, planteado en su oportunidad en favor de niños, niñas y adolescentes. Dentro de esos derechos, ¿no es cierto?, un derecho que recibe particular desarrollo es el derecho del niño a vivir en familia. Destaco esto porque hasta antes de la ley de garantía, nosotros lo único que teníamos en relación con este derecho era la Convención, las directrices sobre modalidades alternativas al cuidado del niño, pero que lo entendíamos como instrumentos bastante lejanos. La importancia de la ley chilena en este sentido es que hoy día clarifica cuál es el contenido del derecho a vivir en familia, al punto de demostrar que, si bien es cierto, la identificación natural del derecho a vivir en familia se satisface en la medida que el niño permanezca en su familia de origen, ante todo implica que el niño tiene derecho a vivir en una familia, ¿ya? Efectivamente, ¿no es cierto?, la ley plantea que, de conformidad a lo que plantea la ley de garantía, el niño tiene el derecho preferente a vivir en su familia de origen, tiene el derecho a que el Estado ayude a su familia a brindarle el cuidado estable y seguro, tiene el derecho a no ser separado, salvo que su interés superior, ¿no es cierto?, plantee lo contrario, a obtener, en hipótesis de separación, cuidados alternativos preferentemente en contextos familiares, y finalmente a que se le restituya su derecho a vivir en familia, ya sea, ¿no es cierto?, en primer lugar, mediante la reunificación familiar, y, si esto no fuere posible, mediante la adopción. ¿Cuál es la ventaja de esta norma? Esta norma nos está indicando, insisto, en que la adopción y el derecho a vivir en familia no son dos ideas contrarias, que la adopción forma parte del derecho a vivir en familia, una forma subsidiaria de acceder a ello. Y esto da cuenta, entonces, ¿no es cierto?, nos pone en un punto que es muy importante y que creo que en el fondo ha estado permanentemente en el debate en estos 11 años, en el sentido de indicarnos, ¿no es cierto?, que el interés superior del niño tiene que obrar como límite de los derechos parentales preferentes. La ley de garantía nos vuelve a decir que el derecho de que los padres tienen el derecho a cuidar preferentemente a sus hijos, pero esto tiene que tener un límite centrado precisamente en su interés superior y, como lo que planteo, en el derecho a vivir en familia. ¿Cuál es la situación de los niños sin cuidados parentales en Chile hoy? Desde el punto de vista de las estadísticas, ¿no es cierto?, en cifras oficiales, se estima que aproximadamente 14.000 niños viven hoy día en sistemas de cuidado alternativo, ¿no es cierto?, sean estos familias de acogida o sistema residencial. Probablemente, si nosotros pensamos en la realidad de estos niños, Chile ha ido avanzando en los últimos años, yo diría fundamentalmente a partir del año 2018, en reducir, ¿no es cierto?, los niños que son separados de su familia, y también en modificar los sistemas de cuidado alternativo en orden a privilegiar la familia de acogida sobre la internación residencial. Sin embargo, el problema de la restitución sigue siendo un problema. Perdón, pero de repente no me baja tanto como quisiera. Ahora, desde el punto de vista tanto de instrumentos internacionales como de nuestra propia legislación interna, la separación del niño de su familia tiene que ser excepcional, tiene que durar el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Eso es lo que indican diversos instrumentos y, por cierto, la ley de garantía. Creo efectivamente que, si uno examina
la situación en Chile desde el año 2018 a la fecha, la excepcionalidad es un criterio que creo que se cumple en mucho mejor medida que se lo cumplía con anterioridad, probablemente como una reacción frente, ¿no es cierto?, a los problemas evidenciados por el Comité de los Derechos del Niño en Chile en el año 2018. Sin embargo, estamos absolutamente al debe en lo que refiere a la temporalidad y menos aún con el menor tiempo posible. Porque si bien es cierto, declaramos que el niño tiene que permanecer en cuidado alternativo el menor tiempo posible, cuando uno examina la legislación interna, no existe un instrumento capaz de fijar ese tiempo. No lo hace la ley de menores, no lo hace la ley de mejor niñez, ni tampoco la ley de garantías que se limitan a plantear que tiene que ser por el menor tiempo posible. El problema que tenemos entre manos, ¿no es cierto?, es que el tiempo, ¿no es cierto?, es un elemento clave a la hora de visualizar o a la hora de proyectar la restitución del derecho del niño a vivir en familia. Esto sea que estemos pensando en la reunificación familiar, que efectivamente tiene que ser el foco principal de una medida de protección, como también lo que ocurre en materia de adopción. Efectivamente, existen estudios que están citados aquí en la diapositiva que dan cuenta que los niños se reunifican exitosamente en los primeros meses, ¿no es cierto?, o prontamente luego de separados, pero este es un proceso que tiende a decaer en su eficacia en la medida que pasa el tiempo. Es decir, a mayor tiempo, menor posibilidad de reunificación familiar. Y esto, ¿no es cierto?, en el caso de la adopción, uno podría decir que es incluso peor. Porque si bien es cierto, desde la perspectiva legal, en Chile uno puede adoptar a una persona hasta los 18 años, nosotros sabemos que existe una barrera que es invisible a los ojos del legislador, pero respecto a la cual todos tenemos conocimiento, y es que en Chile los niños mayores no se adoptan, ¿ya? El año 2016, ¿no es cierto?, el propio Sename hizo en su momento un estudio y dio cuenta que el promedio de la edad de los niños que eran adoptados en Chile por matrimonio chileno, es decir, ¿no es cierto?, la situación ideal desde la perspectiva de la ley, ¿no es cierto?, no superaba los 2 años y solamente llegábamos a un promedio de 6 años a partir de las adopciones internacionales. Esto llevó incluso a que la Asociación de Magistrados elaborara un documento en que plantea como una buena práctica el hecho de que no se declare la susceptibilidad de la adopción de niños en Chile que supera los 7 años. Nosotros podremos coincidir o no si es una buena práctica, pero es una práctica realista, porque ¿cuál es el análisis que hace la judicatura? ¿Qué sacamos con declarar la susceptibilidad a un niño que tiene más de 7 años si en definitiva yo no voy a lograr, ¿no es cierto?, quién en definitiva lo adopte? Es decir, dejamos a ese niño en el peor de los dos mundos. Ahora, ¿cuál ha sido la situación de la restitución del derecho a vivir en familia por medio de la ley actualmente vigente, la ley 19.620? La verdad es que si uno examina los datos, ¿no es cierto?, de público conocimiento, de alguna manera uno podría decir que la información podemos captarla según la forma en que esté redactada la noticia, la estadística, lo que sea, ¿ya? Efectivamente, ¿no es cierto?, hay estadísticas que plantean como en términos positivos que más de una determinada cantidad de niños han sido adoptados en el país en los últimos años. Pero la realidad da cuenta de que esa cantidad de niños nunca supera el 2% de los niños sin cuidados parentales. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta que no va a resolver esta ley, porque tenemos 14.000 niños sin cuidados parentales, repito, formalmente bajo el cuidado del Estado. De esos, entre el 2 y el 4% va a ser adoptado. Chile nunca ha superado esa cifra. Yo me pregunto, ¿y qué pasa con el resto? En teoría son reunificados, pero en la práctica eso no ocurre. Muy probablemente un porcentaje importante de esos niños van a quedar como hijos del Estado. No van a ser ni reunificados ni tampoco adoptados. Por eso, ¿no es cierto?, que necesitamos de un sistema que funcione de manera eficiente, sobre todo para acortar, ¿no es cierto?, o minimizar la cifra de estos niños que en definitiva nunca van a ver satisfecho su derecho a vivir en familia. Ahora, si uno examina el tema desde la perspectiva de la ley 19.620, el artículo primero plantea el objetivo de la ley, plantea que la adopción tiene que ser subsidiaria, esto en perfecta concordancia con instrumentos internacionales y con la ley de garantía. Luego establece cuáles son, ¿no es cierto?, los menores que pueden ser adoptados y me voy a quedar con la número 3, que tal como planteaba el magistrado Pulgar, probablemente recoge la mayor cantidad de los casos, es decir, de aquellos niños que han sido declarados susceptibles de ser adoptados a partir de la constatación de la inhabilidad parental.
El artículo 12, ¿no es cierto?, actualmente consagra esas causales de inhabilidad parental y curiosamente y contrariamente a lo que podría pensar, ahí se establecen plazos muy acotados, pero nosotros sabemos que los magistrados jamás utilizan esa regla. Y jamás utilizan esa regla porque somos conscientes que los procesos de intervención en Chile no tienen la calidad adecuada para juzgar la situación de un niño a los 2 o a los 6 meses como plantea la norma. Por lo tanto, en prácticamente el 100% de los casos, de lo que se trata en una causa de susceptibilidad es de demostrar la inhabilidad física o moral de ambos progenitores, ¿ya? Esto en un proceso distinto y separado de la causa proteccional. Es decir, hoy día en Chile tenemos una causa proteccional con foco en la reunificación familiar que sigue trabajando con el niño, que en algún momento determina que el niño ya no va a poder ser reunificado, se abre en paralelo una causa de susceptibilidad y de lo que se trata es de demostrar la misma inhabilidad que ya está suficientemente establecida en la causa proteccional. Es decir, dos causas que básicamente tienen la misma orientación. Pero el gran problema hoy día en la ley de adopción no viene tanto dado por la causal que autoriza la adoptabilidad, sino por el mandato que contiene el artículo 15 de la ley, que ordena, ¿no es cierto?, que el juez al momento de dictar sentencia no le basta juzgar sobre la base de la evidencia recolectada, es decir, no basta con que el juez constate que hasta el momento los progenitores han sido inhábiles, sino que también tiene que constatar la imposibilidad en el futuro de lograr una reunificación familiar. La norma dice que el juez tiene que pronunciarse específicamente sobre la imposibilidad de disponer otras medidas que permitan la permanencia del mismo en su familia de origen. Y esto, en el fondo, es lo que genera la permanente tensión que uno observa en la jurisprudencia, sobre todo de los tribunales superiores, y me refiero muy especialmente a la jurisprudencia de la Corte Suprema, en que se da cuando existe oposición de progenitores, porque debo decir que cuando no existe oposición de progenitores, inmediatamente no tenemos ningún problema. El problema es cuando hay oposición de progenitores o de familia de origen, lo que observamos es una permanente tensión, en que lamentablemente mi observación a partir del análisis jurisprudencial que hicimos el año 2022 es que esta tensión termina resolviéndose en favor de la familia de origen y en contra del derecho fundamental que tiene un niño a vivir en familia, ¿ya? Yo aquí reproduzco un caso que por razones de tiempo no me voy a referir, pero que no está tomado así como un caso único, sino que es uno de los tantos casos en que tratándose de un niño que ha estado largo tiempo inserto en un sistema de cuidado alternativo, más de 5 años, habiendo el Tribunal de Familia declarado la susceptibilidad de adopción y habiendo sido confirmada esta decisión por la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema revoca el fallo sosteniendo de que el trabajo de intervención con la familia de origen no ha sido de calidad. Y eso significa esto que entonces el niño vuelve a su familia de origen, para nada. Ese niño, nada le asegura que va a volver. Esto es una resolución que se adopta en una causa de susceptibilidad de adopción que dice, ese niño no va a ser adoptado. ¿Qué es lo que siga ocurriendo con su vida? Solamente la causa proteccional lo dirá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que permite, repito esto, el actual artículo 15 de la Ley de Garantía? Y la concepción, ¿cierto?, muy probablemente vinculada a la práctica, de que la Corte Suprema estima que la intervención que se hace de los niños en Chile no es de calidad. La pregunta que yo les planteo es, aún bajo el entendido que esa intervención no fuera de calidad, la pregunta en este minuto es, ¿quién paga los platos rotos? Y la evidencia demuestra que, en definitiva, quien ha pagado eternamente los platos rotos en nuestro país ha sido el niño. Ahora, aquí les dejo la sentencia, perdón, pero el avance no es muy rápido, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas claves que se evidencian en este fallo y en un poco la evidencia que muestra la literatura? Primero, que hoy día tenemos problemas objetivos por la atemporalidad de las medidas de protección. Es decir, un niño separado de su familia por el menor tiempo posible, pero ese menor tiempo posible de trabajo no está determinado. En segundo lugar, tenemos defectos estructurales en la aplicación de las medidas de protección, pero claramente ese es un tema del cual no vamos a abordar en este proyecto. Y finalmente, un problema histórico de falta de articulación entre el proceso proteccional y la causa de susceptibilidad de adopción. ¿Cuáles son los aportes del proyecto de ley en ese sentido? Soy testigo
¿no es cierto?, que desde el año 2013 a la fecha hemos ido y vuelto varias veces, ¿ya? Yo debo decir que esta es la tercera vez que vengo, lo hago con mucho gusto, es la tercera vez que vengo a informar este proyecto y lo hago con mucho gusto porque siento la esperanza de que por fin estamos todos en la órbita, en la misma órbita. Es decir, de entender que las leyes de adopción no pueden sino tener por objetivo la satisfacción del derecho del niño a vivir en familia. Eso no significa desconocer que el Estado tenga un rol y un deber para con la familia. Lo dice la ley de garantía. El punto es dónde el Estado tiene que ejercer ese rol de protección de la familia y rehabilitación parental. Y ese es el punto del cual nos hemos dado vuelta, creo yo, 11 años. ¿Cuáles son los aportes concretos que establece este proyecto? En primer lugar, tal como plantea el magistrado Pulgar, esta ley avanza desde el momento en que establece un límite temporal en la intervención proteccional. ¿Ya? Esto no se hace, esto lo hace el proyecto de ley de adopción modificando el procedimiento proteccional. Es importante decir esto. Esta finalidad se logra no incorporando un nuevo artículo en la ley de adopción, sino modificando la ley de tribunales de familia y concretamente lo que refiere al procedimiento proteccional, en que vamos a tener una etapa que se va a denominar ya no de cumplimiento medida de protección, sino de fortalecimiento y revinculación familiar. En ella se establece que el plazo de intervención con familia de origen no puede superar el plazo de 12 meses. Agrega, ¿no es cierto?, la norma contado desde el ingreso efectivo del niño al programa de cuidado alternativo cuando ha sido dictado por la sentencia o desde la dictación de la sentencia en aquellos casos en que haya ingresado anteriormente en virtud de una medida cautelar. ¿Cuál es el problema que observo acá? Y un poco eso es lo que dejo sobre la mesa. Primero, aplaudo que estemos poniendo límites. El problema es la forma en que nosotros computamos esos 12 meses. Porque la norma, al final, corre el cómputo del plazo de los 12 meses para ser lo más clara posible, lo más a la derecha de lo que se puede. Es decir, si fue establecida la intervención como una medida cautelar, que es lo que ocurre normalmente, el plazo de los 12 meses yo solamente lo voy a empezar a contar a partir de la sentencia. Si por el contrario se estableciera la intervención en la sentencia, va a ser a partir de la sentencia. El problema es que, como no tenemos claro cuánto va a durar la causa proteccional, efectivamente podría producirse el problema de que no estuviésemos en condiciones de asegurar ni los 12 meses ni ninguna cifra parecida. No sé si me voy a entender, ¿ya? Porque si tú estableces, ¿no es cierto?, la intervención durante la vigencia de la causa proteccional, ¿qué es lo que ocurre normalmente? ¿Ya? Independientemente de cuánto se demora el ingreso efectivo. Y tú dices que vas a tener que esperar el cómputo de los 12 meses hasta que termine la causa proteccional, en definitiva los 12 meses pueden transformarse en un plazo que ¿cómo lo vamos a computar? Ahora, en ese sentido yo me permito expresar un poco mi opinión en el sentido de contar siempre el plazo desde el ingreso efectivo. Si en el fondo lo que nosotros queremos garantizar es que vamos a estar trabajando efectivamente con el niño un tiempo acotado, obviamente que no puede ser desde que el niño es derivado a un programa, porque nosotros sabemos que tenemos plazos complejos, o sea, manejamos tiempos importantes en el inicio de la intervención. Esa es una alternativa. Y la otra, establecer que en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos que hoy día está planteando la norma, ese plazo no pueda superar en total los 18 meses o los que se determine contados del ingreso efectivo. O sea, si queremos contar plazo, no podemos poner el punto cero en cualquier momento. Porque hoy día las causas proteccionales duran, no sabemos cuánto. Yo tengo causas proteccionales, yo ejerzo como abogado litigante, que duran 2 y hasta 3 años. En causas que probablemente tienen una menor complejidad porque no se trata de niños sin cuidados parentales. Si nosotros aplicamos esto, ¿cuánto vamos a estar? Al final no logramos avanzar si es que nosotros no acotamos desde cuándo vamos a contar el plazo, considerando lo que yo les planteo. En segundo lugar, y creo que esto es el gran aporte, se incorpora en el procedimiento de protección la declaración de adoptabilidad, ¿ya? Velando por la integridad de la intervención, ¿ya? Nos hemos pasado largo tiempo dando cuenta siempre del mismo drama. Hoy día la situación del niño se define en 2 procesos que son dictados, que son seguidos muchas veces en tribunales que son hasta de jurisdicciones distintas. El que
Primero, la causa de cumplimiento de medida de protección, donde el niño fue originalmente separado, determinada por el domicilio de los progenitores, y una causa de susceptibilidad de adopción que se tramita ante el tribunal competente conforme al domicilio actual del niño. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, se entiende que es un mismo proceso, que el proceso de restitución del derecho del niño a vivir en familia, y por lo tanto se establece que como una fórmula de término de la causa proteccional está la declaración de susceptibilidad, de adoptabilidad de conformidad con de la adopción vigente, ¿ya? En este sentido me permito leer la disposición que dice: al pronunciarse sobre las vías de egreso del tribunal, es decir, aquí decimos cómo tiene que terminar una causa proteccional, que hoy día es un tema que no está zanjado, puede ser restableciendo el cuidado personal del niño con uno o ambos progenitores. Reunificación familiar, que tiene que ser, por cierto, el objetivo principal. 2. El término de la medida de separación, radicando el cuidado personal en algún miembro de la familia extensa o en algún adulto significativo. Esto es muy importante. Hoy día, si uno quiere regularizar los cuidados personales de niños, está obligado también a iniciar una nueva causa de cuidado personal de manera paralela, lo que en el fondo hace que la situación de inestabilidad del niño se mantenga. Excelente aporte. La tercera es la que me genera algún problema y la voy a comentar al final, y que se refiere a la posibilidad de que se termine modificando la medida de separación por una modalidad de cuidado alternativo en familia extensa, decretando el cuidado personal de carácter proteccional del niño o niña adolescente, y finalmente la adoptabilidad de conformidad a la adopción vigente. O sea, imagínense la diferencia aquí. Es decir, la decisión de adoptabilidad se toma como una consecuencia de una causa proteccional en la cual se ha demostrado que la familia ya no está en condiciones de asumir competentemente el cuidado del niño. El problema, ¿no es cierto?, que yo pongo sobre la mesa, o que a mí me genera ruido, es que cuando se plantean las vías de egreso, se plantea que una vía de egreso sea aplicar una nueva medida de protección, porque eso significa que tú podrías dejar al niño en la rueda proteccional más, y por lo tanto eternizarlo, ¿ya? No, me costó, yo dije, esto es como el siga participando, me costó lograr entender esta figura, y muy probablemente quienes lo han propuesto podrán explicarlo con mucha claridad, pero evidentemente si yo dejo abierto en términos amplios esto, no estoy cortando un poco no estoy en el fondo restituyendo el derecho del niño a vivir en familia, aunque probablemente se hace cargo de la realidad. Y la realidad cuenta que hay niños que no se van a reunificar, que no van a ser adoptados, y que efectivamente nosotros tenemos que darle una alternativa. El problema es que ponerla aquí te deja abierta la posibilidad entonces de que tú estés permanentemente en la rueda. Solamente esa es mi observación. Finalmente, ¿no es cierto?, siempre mirando en el tema de los tiempos, el tema de los recursos. Efectivamente, la ley establece, ¿no es cierto?, plantea el recurso de apelación. Concuerdo con el magistrado Pulgar en el sentido de que es necesario zanjar el tema recursivo. Pero lo que me preocupa es que la norma establece una suerte de preferencia en la vista y fallo respecto de la resolución que se pronuncia sobre la adoptabilidad. Yo creo que esto necesariamente tiene que armonizarse con la ley de tribunales de familia. ¿Por qué? Porque si en el fondo la adoptabilidad es una decisión que tú vas a adoptar en una causa proteccional, tienes que establecer la misma preferencia para la vista y fallo de cualquier decisión que se adopte como causa término de una medida de protección. Esa es mi observación, ¿ya? Termino, ¿no es cierto?, mi intervención, y perdón que me haya explayado un poco más de tiempo, dando cuenta de que aquí el tiempo es una cuestión fundamental. Reproduzco aquí la frase de una querida profesora argentina, ¿no es cierto?, escritora de un artículo muy interesante que se refiere al antiadoptivismo como un sesgo latinoamericano, ¿ya? Y que dice: un niño no puede ser puesto en modo espera para darle tiempo a sus padres a que eventualmente obtengan o recuperen sus competencias para ejercer la parentalidad en forma virtuosa en vez de nociva. Los perjuicios son irreversibles y testimonian para el niño el doble abandono de sus padres y del Estado. Muchas gracias, y termino simplemente reiterando lo que creo que tiene que ser el objetivo de una ley de adopción. Y el objetivo de una ley de adopción no puede ser otra que el garantizar el derecho del niño a vivir en una familia, ¿ya? Esto no implica desconocer el principio de subsidiariedad, sino que encuadrarlo dentro del interés superior. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alejandra. Le agradecemos también su
completa exposición y que nos haya dejado también, o sea, nos haya permitido seguirla, digamos, por el PPT. Antes de dar paso a las preguntas, no sé si la ministra que tenía al menos un par de inquietudes que a lo mejor quisiera aclarar a propósito de las dos exposiciones antes de poder darle la palabra a los senadores y senadoras. Ministra, por favor, y bienvenida nuevamente. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. No pude llegar antes, pero estaba la subsecretaria desde el principio. Yo quiero señalar solo algunos temas puntuales respecto de las dos presentaciones. Mm, Teníamos la continuidad de nuestra presentación, que creo que no vamos a alcanzar a hacerla, pero me parece, bueno, primero agradecer. A Alejandra, al ministro Pulgar. Me parece que sus presentaciones dan cuenta también de cómo hemos ido avanzando hacia consensos en esta materia, desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley a donde nos encontramos, a la versión del proyecto donde nos encontramos hoy día. Creo que en temas de fondo, me lo preguntaban en la primera sesión que vinimos a esto, cuáles son como los nudos más críticos y las diferencias más de fondo que hacen que este proyecto haya sido tan difícil, y ustedes ahora nos dicen que vamos a poder avanzar, y es porque yo creo que en los años y con el avance de nuestra legislación, con una ley de garantías, con consensos que ya se han construido antes, efectivamente la mayor parte de esos nudos más críticos están bien despejados, y creo que las presentaciones lo reflejaban también así. Me gusta mucho cómo lo explicita Alejandra, en el sentido de que el tiempo es tan crucial, porque parece una cosa un poco procedimental, pero central en este ámbito. Y por eso la reforma es muy procesal, y uno podría decir no tan de fondo quizás, a pesar de que recoge todos los principios que están en las otras leyes, pero como el tiempo es muy vital aquí para garantizar los derechos, eso es muy importante. Y también que como es una materia muy complicada, hay tensiones entre distintos derechos, entre distintas necesidades, siempre poniendo al centro el niño, no pensando en los padres, ni pensando en la familia que quiera adoptar, ni pensando en lo que es más cómodo para el tribunal, sino qué es lo que es más adecuado para ese niño y niña. Y encontrar esos equilibrios no es fácil, y por lo tanto, ¿cómo garantizamos, por un lado, que no el derecho a vivir en familia y privilegiar la revinculación, y al mismo tiempo no eternizar esa intervención, pero tampoco pasarnos a una decisión de adopción que se salte esta etapa de revinculación? O sea, son equilibrios no sencillos, que yo creo que estamos avanzando y que se ha ido avanzando en el fondo cómo resolverlo. Y en ese sentido destaco las presentaciones, y creo que hay algunos aspectos sí procedimentales, los temas de los plazos que señalaba el ministro Pulgar y también Alejandra, donde se requiere quizás ciertas clarificaciones o acotaciones que me parece que son muy pertinentes, y pudiéramos sin duda trabajar en alguna manera, quizás con los equipos, para ponernos de acuerdo en cómo hacer esas modificaciones, pero creo que son muy pertinentes, y nosotros como ejecutivo absolutamente de acuerdo y dispuestos para avanzar en ese sentido y mejorar los aspectos que en esa línea haya que incorporar. Yo lo único que quisiera señalar un poquito más de fondo a propósito, y me quedo con esta preocupación a propósito de la última pregunta al ministro Pulgar, y a propósito también de estas tensiones y equilibrios que no son tan sencillos, es el tema que es polémico y que cada cierto tiempo sale, lo vemos, la complejidad que tiene respecto de la posibilidad de que la propia familia adoptiva, o sea, de acogida, pueda adoptar. Y ahí no es una cuestión sencilla, porque dado que el objetivo, el objetivo principal y la adopción tiene que ser una solución, una medida proteccional definitiva, pero subsidiaria, es la revinculación familiar.
ahí podrían colisionar dos preocupaciones, dos intereses de una familia de acogida. Dado que queremos avanzar hacia cuidados alternativos que sean principalmente familias de acogida más que cuidados alternativos residenciales, pero que en ese periodo de intervención y revinculación familiar tenemos que privilegiar que se produzca la intervención, o sea, que se produzca adecuadamente esa intervención y esa revinculación familiar, si estableciéramos como regla general una priorización de adopción de las familias de acogida, probablemente no vamos a tener familias de acogida que postulen a familias de acogida con la misma preocupación que debiesen tener quienes están a cargo de los cuidados alternativos cuando queremos privilegiarlos respecto de los residenciales. Entonces ahí se produce una tensión que no es sencilla de resolver, porque por supuesto que en algunos casos la familia de acogida que ha establecido una relación, un vínculo con ese niño o niña y que tiene las condiciones y cumple los requisitos para ser familia adoptiva, puede ser la más adecuada. Pero por regla general, si el proceso el periodo de cuidados alternativos y la intervención durante ese periodo de cuidados alternativos es exitosa, la adopción no debería producirse en la medida en que es subsidiaria. Y por eso lo planteo, porque no es un punto sencillo de resolver y cómo quedó establecido y me parece que es adecuada la manera en que quedó establecido y lo pueden ver en el artículo 31, en la página 85 del comparado, es permitir la adopción por parte de la familia de acogida, que es, como digo, una medida excepcional, permitirlo de manera excepcional cuando, primero estableciendo que es excepcional, pero cuando el interés superior del niño así lo indique, cuando por supuesto los cuidadores y cuidadoras soliciten ser considerados para la adopción, cuando cumplan los requisitos de padres adoptivos y cuando hayan estado al cuidado de ese niño, niña o adolescente por un plazo ininterrumpido de a lo menos 18 meses. Y por lo tanto se abre esa ventana, pero se mantiene la idea de que sea excepcional. Y sé que es un tema complejo, pero como lo planteo, para cumplir las finalidades del proceso de protección, creemos necesario hacer esa distinción, porque cuando hacemos un llamado a familias de acogida, la principal motivación para inscribirse como familia de acogida debiese estar en esos cuidados alternativos que son esencialmente transitorios, porque además queremos que sea lo que reemplace de manera mayoritaria el cuidado residencial. Entonces, ese fue el equilibrio que logramos construir con todos quienes participaron de la discusión en la Comisión de Familia, que nos parece que equilibra bien en esa tensión, no el interés de la familia, sino el interés superior del niño en esas determinadas circunstancias cuando se cumplen las condiciones que establece el artículo 31. Gracias, subsecretaria. Si hay preguntas o opiniones por parte de los senadores. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Yo mantengo mis dudas, efectivamente, que hay que tomar resguardo y creo que todas estas dudas parten precisamente de que nunca y en ninguna norma hay que olvidar que una ley de adopción lo que tiene que tener como prioridad es el interés superior del niño. Entiendo también que deben existir familias de acogida que no tengan interés en adoptar niños, pero también creo que pueden existir familias que después de tener, dice la ley y se dice siempre, ¿no es cierto?, no más de 18 meses o qué sé yo, esos tiempos son bastante superiores. Y aun cuando a lo mejor no tenían la intención inicial de postular a una adopción, sí se crean vínculos afectivos profundos que, vuelvo al inicio, que en el interior superior del niño hagan aconsejable que ella sea la familia adoptiva, obviamente cumpliendo todos los requisitos y obviamente también entendiendo, y quiero ser súper casi majadera en eso, que acá no hay que priorizar los derechos de una familia, de un matrimonio, de una pareja, de nadie a querer adoptar. Lo que tiene esta ley, ¿no es cierto?, es
el interés superior del niño por prioridad. Pero creo que a partir de ese principio, yo al menos quiero darle una vuelta mayor a las familias de acogida. Eso es como reflexión. Y mi consulta es en este ánimo de reducir plazos, ¿no es cierto? Que es el gran problema de la adopción y de tratar de que los niños no pasen tanto tiempo en hogares de acogida o en casas o en establecimientos para ello. No existen o no debieran existir ciertas causales graves en virtud de la cual no debiera darse la posibilidad de eso mismo. Que sean de tal naturaleza la gravedad, ¿no es cierto?, que ponga en peligro al niño el intentar hacerlo. Quisiera saber si existen, si están aquí establecidas en el proyecto o en otra legislación o si debieran incluirse. Y la familia extensa o extendida, ¿hasta dónde llega? Debiera también permitírsele establecerse como un límite, no sé, abuelos, ya. Eso, Presidenta, por ahora. Gracias. Senadora Núñez. Sí, bueno, primero saludar a la ministra, a la subsecretaria, a los profesores académicos, y la verdad es que Alejandra nos decía por su intermedio, Presidenta, tercera vez que vengo con todo gusto y a lo mejor a esta altura generando una esperanza de que tengamos ley y por lo tanto las modificaciones necesarias en el sistema. Yo concuerdo evidentemente con no solamente que en el centro esté los niños, niñas y adolescentes, sino que la satisfacción del derecho a vivir en familia es a esta altura lo mínimo que uno podría esperar, además después de tanto tiempo, con los niños y niñas que hoy día no están en una familia, así de simple, no tienen una protección, como decía el magistrado, no tienen un hogar. Y hay preguntas súper básicas, Presidenta, que yo las quiero hacer porque al final del día me imagino que es lo mismo que se está preguntando una persona que lleva años en el sistema, decirlo de esa forma, o incluso aún personas que no entrando en el sistema prefieren no tomar este camino por lo engorroso que puede resultar. O sea, hoy día en nuestro país tenemos personas que están disponibles a adoptar. Senadora, disculpe, permítame prorrogar por 5 minutos Sí. para poder terminar. Y voy a ser breve, pero están disponibles a adoptar, y eso es lo que quiero dejar como algo central en mi intervención, pero no toman ese camino no porque no quieran adoptar un niño o una niña, sino que no quieren asumir este largo y tedioso trámite que es la adopción. Entonces, mi pregunta súper concreta es como para poder, recién este proyecto, hacernos una idea y que eso también quede en la historia de la ley. Hoy, con lo que tenemos, ¿cuánto se demora una familia en adoptar a un niño o una niña y cuánto aspiramos a que se demore con las modificaciones que estamos haciendo? Y lo central respecto de los plazos, ¿dónde podemos ir acortando aquello? Obviamente el proyecto tiene plazos ciertos más acotados, pero también el magistrado nos hizo ver otros que podrían incorporarse a través de indicaciones. Entonces, ¿dónde creemos, insisto, teniendo acuerdo en cuál es el objetivo, cuál debería ser lo central de la discusión, en fin, pero para que hoy día una familia decida no solo adoptar, sino que asumir este camino una vez que ya tomó esa decisión y poder decirles al término de esta discusión o de esta ley, esto fue lo que logramos reducir en definitiva habiendo hecho este camino. Gracias, Presidenta. Muy bien. Ministra, para comentar. Sí, 18 en realidad, 18 meses en realidad. La subsecretaria también, si usted lo estima. Gracias, Presidenta. Respecto de la primera, o sea, de la segunda consulta de la senadora Bensperger, respecto de ciertas situaciones en que en ningún caso se recomiende la revinculación, efectivamente está contemplado en la página 206 del comparado, el artículo 80 de CIES, contempla, le llama situación especial de abandono que le permite al tribunal, cuando tenga la convicción de que los progenitores o quienes
detentaban el cuidado personal no han ejercido de ninguna forma sus deberes de cuidado, habiendo sido los demás miembros de su familia de origen debidamente notificados sin manifestar interés en solicitar su cuidado personal, el tribunal puede citar de inmediato a una audiencia especial de egreso. Sí. Por lo tanto, esa excepcionalidad está contemplada. Y respecto de la pregunta de la senadora Núñez, la subsecretaria me puede complementar. La verdad es que la situación actual es que no es respecto de las causas que se declaran susceptibles de adopción, no es particularmente una falta de padres disponibles para adoptar. La verdad es que existen, hay más postulantes que niños susceptibles de adopción. Entonces, ahí a veces hay una idea que no es tan ajustada, en parte por los problemas que tenemos y la lentitud que tenemos en los procedimientos de susceptibilidad de adopción. Y la espera, o sea, los tiempos, la subsecretaria me puede complementar, no son tan largos, pero en la medida en que aquí también se regulan que de hecho es lo que viene después en la presentación que no alcanzamos a hacer la vez anterior, la manera en que se regula la determinación de los padres adoptivos también debiese mejorar un poco. Gracias, ministra. Presidenta, por su intermedio. Los plazos, digamos, los tiempos en promedio, no estamos hablando de las sesiones, ¿verdad? De la sesión de un niño, sino que básicamente en los que se hacen todos estos procesos, digamos, que hemos conversado. Los tiempos tienen ahí un promedio entre 3,5, 4 años, lo que es bastante largo y que los distintos procedimientos y los distintos plazos, entendiendo que todavía hay espacio para, con las observaciones que hicieron hoy día, yo creo que todavía hay espacio para las definiciones más prácticas de esos plazos en días hábiles, en la concordancia, en la fecha, etcétera, todavía podrían acortarse. Pero la idea es que los plazos en un máximo no pasen de 18 meses en el proceso completo. O sea, estamos prácticamente reduciendo un poco menos de la mitad por las reglas que hoy día estamos poniendo en el proyecto, que tiene que ver con juntar las causas, con fijar plazos, como muy bien decía la expositora anterior, de fijar plazos concretos y específicos para cada uno de los procesos y de los procedimientos. Entonces, yo creo que en ese sentido es un avance importante. Como bien decía la ministra, hoy día, si uno mira las cifras, tenemos una nómina de padres adoptivos habilitados para ser padres adoptivos más grande que el número de niños que están, ¿verdad?, decretados o resuelta su adoptabilidad. Y es uno de los problemas principales que tenemos, y yo creo que lo decían muy bien ambos expositores, tiene que ver con la edad de los niños, ¿verdad? Y con la disponibilidad o no disponibilidad de que niños más grandes, que ha pasado mucho tiempo en que están declarados, digamos, susceptibles de adopción, no necesariamente encuentran un match en una familia adoptiva que está habilitada, pero que no necesariamente ya está disponible, digamos, a tener niños que sean preadolescentes, adolescentes o niños superiores de 8 o 10 años, que ese es el problema que tenemos hoy día. Si uno mira la lista de niños, ese es el problema principal en términos de no encontrar una familia adoptiva en toda su expresión, que no sea la familia extensa, que pueda hacerse cargo del cuidado de niños de esa edad. Entonces, la situación creo que acorta los plazos, acorta lo que más puede. Creo que todavía hay algunos espacios para ponerle más límites, no sé si mucho más, pero por lo menos creo que hay identificación de algunos espacios de plazo y en ese sentido creo que es importante el avance al que se llega. Solo quiero perdón que me tome un tiempo, pero respecto de las causas graves que señalaba la senadora Bensperger, tal cual como dijo la ministra, está contemplado ahí, no está contemplada la causa en particular, específica, porque eso es muy complejo en términos de definir, ¿verdad?, la causal específica, pero al poner negligencia grave y digamos, los términos que están ahí, está entendido
que se trata de casos, ¿cierto?, de abuso, en fin, otros casos que en vez de nominarlos específicamente como causales, caben de acuerdo a las clasificaciones de los tribunales en esta causa de negligencia y por lo tanto acelerar todo lo que significa, digamos, el poder asumir la adoptabilidad de ese niño. Muchas gracias, subsecretaria. Ministra, yo quiero solo, para ir terminando, digamos, agradecerles. Deberíamos dejar, puesto que para otra sesión, digamos, la exposición, la segunda parte de la exposición del Ejecutivo, para terminar de resolver dudas y consultas. Sí quiero plantear que me parece importante dejar establecido que hay una precisión en la forma de redacción, a lo mejor, del proyecto que pudiera permitir tener más claridad con respecto a ciertos tiempos que pudieran acortarse un poquito más que empezar a decir menos cantidad de tiempo. No sé si creo que a veces es mejor eso, que pudiéramos lograrlo. Y lo que sí me gustaría, al menos para el Ejecutivo, para la próxima sesión, que nos permitieran, aquí hay hartos casos y hay hartas situaciones. Yo estuve leyendo algunos de los casos que nos puso aquí la profesora Alejandra. Y claro, son bien dramáticos y por lo tanto desde ese punto de vista yo creo que hay ciertas y sanas inquietudes de los senadores, las senadoras, de la ciudadanía también, con respecto a distintas situaciones en donde o se toma muy bien, y creo que hay que hacerlo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo a veces hay gente que empieza a tener dudas porque dice, bueno, pero aquí se puede estar estigmatizando las formas de vida de una familia y se le... No sé si me... Entonces, hay que ir despejando esas dudas, creo yo, en esta otra espacio de consideración, cuando la gente dice, mira, porque en realidad, no sé, pues porque nosotros somos más pobres o porque nosotros le pedimos más ayuda a nuestros hijos, creen que los estamos vulnerando. Hay cosas insisto, que no tienen nada que ver con una vulneración, pero hay gente que teme que eso sea así. Lo otro que preguntaba la senadora Ensperger, yo creo que es mucho más común de lo que uno espera y el artículo que lee la ministra es súper relevante, pero yo creo que, yo lo entiendo como un caso excepcional. Pero yo creo que también hay que ponerse en el caso de que no todo el mundo va a utilizar el sistema de forma oblicua y maliciosa o mañosa. Entonces, ponerse en la hipótesis de que toda familia de acogida se va a hacer de acogida para lograr adoptar y saltarse el otro proceso, no sé si es lo más correcto. No sé si me... Entonces, yo creo que desde esa perspectiva no se puede, claro, o sea, siempre la mala fe, siempre la excepción va a haber que condenarla con toda la fuerza que haya, pero no podemos estar solo pensando en ese... Entonces, yo creo que por eso es que también me parece súper importante que nadie, o sea, porque es muy difícil que alguien diga, mira, a priori yo me voy a inscribir en la lista de los de acogida para adopción y en la lista de los acogida, porque eso es imposible, usted no tiene por qué hacerlo, eso sí que yo lo pongo absolutamente. Distinto es que en la eventualidad y excepcionalmente una familia de acogida por el interés superior de ese niño que manifiesta también, y esa familia termina diciendo que también lo quiere adoptar cuando se ha declarado recién la susceptibilidad de adopción, pudiera tener la mejor consideración dentro de las... No sé si yo entendí así al menos la inquietud, y no como una norma que lo resolviera como fast track. Cumplido esto, listo. Pero si no se estaba pidiendo eso, no sé si me... Yo creo que hay que ponerlo porque efectivamente eso pudiera resolver a despejar varias dudas. Yo comparto plenamente con el Ejecutivo y con tanto el magistrado Pulgar como con la profesora Alejandra, que plantean los temas de la importancia de las familias de acogida en vez de la institucionalización, ¿no? Yo creo que esos son temas muy, muy relevantes. Pero para eso también hay que dar mejores claridades y hay que hacer también, yo me imagino y me figuro que si nosotros logramos avanzar con esta legislación, a propósito de la realidad, que es muy tremenda, yo creo que es imposible no empatizar y no sensibilizarse en cada uno de los contextos, digamos, que ustedes van contando, que hay que hacer una campaña muy grande como país para esto. Porque si no también toda nuestra legislación puede terminar siendo, espero, no letra muerta, pero sí dormida, digamos, que igual termine siendo muy lento porque no haya facilidad, no sé si, entonces hay que hacer un espacio de sensibilización muy grande porque el tema es muy complejo, es muy complejo. Entonces, dicho eso,
Y no sé si hay algún otro senador o senadora que quisiera intervenir. Podemos levantar la sesión, pero nos quedamos con esas inquietudes, ministra subsecretaria, como para la próxima sesión, si les parece. Bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.